Imagínalo, 100 hombres armados, entrenados, despiadados, avanzando por las montañas como si fueran dueños del país. Pero lo que no sabían es que cada uno de sus pasos ya estaba marcado. Desde las sombras, una fuerza silenciosa los esperaba, y no para defenderse. Esta no es una historia cualquiera de enfrentamiento. Es una operación quirúrgica que expuso, humilló y desmanteló al cártel más temido de México. Drones, helicópteros, artillería de precisión y un ejército que no solo respondió, atacó. Lo que estás a punto de ver es el momento exacto en el que la arrogancia criminal chocó contra la inteligencia militar. Y no quedó piedra sobre piedra. Quédate, porque esta historia no solo estremece, te cambia la forma en que ves la guerra contra el narco. Introducción impactante. ¿Puede una sola operación militar cambiar la narrativa de un país entero? En las alturas silvestres de Michoacán, donde las montañas guardan secretos y el silencio pesa como una amenaza constante, ocurrió un hecho tan impactante que sacudió incluso a los más escépticos. 100 hombres armados, integrantes de una facción del cártel Jalisco Nueva Generación, se movilizaban con confianza por las veredas de roca y polvo. No era una patrulla más. Era un avance desafiante, una demostración de poder, una provocación directa al Estado. Ellos sabían que su reputación de brutalidad los precedía y contaban con eso como su escudo. Lo que no sabían es que esa seguridad sería precisamente su mayor debilidad. Lo que parecía una maniobra más del crimen organizado se transformó rápidamente en el escenario de una emboscada que quedaría registrada como uno de los golpes más certeros del ejército mexicano en los últimos años. La historia no se escribió a balazos improvisados, sino a través de semanas de vigilancia silenciosa, recopilación de inteligencia precisa y una coordinación quirúrgica entre tierra y aire. Esta no sería una reacción desesperada, sería una trampa perfecta. El contraste era asombroso. Por un lado, la fuerza bruta, la intimidación y el número. Por el otro, la estrategia, la paciencia y el conocimiento del terreno. La pregunta inicial no era cómo enfrentarlos, sino cuándo y dónde hacerlo. Y cuando el momento llegó, las montañas no ofrecieron eco a los gritos de los emboscados. Solo hubo explosiones, ráfagas certeras y una precisión letal que borró cualquier margen de error. Este relato no se limita a una simple crónica militar. Es una lección en inteligencia, en audacia y, sobre todo, en determinación. Porque mientras los 100 hombres del Mencho creían dominar las reglas del juego, alguien más ya había escrito el final. Y ese final comenzaba justo allí, entre los riscos de Michoacán, donde la oscuridad de la madrugada escondía a un enemigo silencioso y preparado. Un ejército que ya no iba a defender, iba a tomar la ofensiva. Despliegue del grupo de El Mencho. Avanzaban como si fueran dueños del terreno, como si el eco de sus botas marcara territorio más allá de la tierra que pisaban. El grupo criminal, compuesto por 100 sicarios, se desplazaba en formación, acompañados por vehículos pesados y armamento de alto poder. Habían salido desde un punto estratégico con la firme intención de consolidar su presencia en las montañas de Michoacán, un territorio donde la ley había sido sustituida durante años por el miedo. Su movimiento no era discreto, ni pretendía serlo. Era una marcha de dominio, una señal de fuerza, una advertencia. La confianza los envolvía como una armadura invisible. Conocían bien la región y creían que su tamaño y su brutal fama bastaban para intimidar a cualquier enemigo. Cada uno de ellos portaba armas automáticas, chalecos antibalas y radios para mantenerse en constante comunicación. A bordo de camionetas modificadas para la guerra, se desplazaban sin prisa, creyendo que cualquier intento de detenerlos sería suicida. Lo que ignoraban por completo era que, desde el aire, desde los cerros, desde las sombras,
estaban siendo observados en cada paso. No era la primera vez que se internaban en esas montañas, pero esta vez había una diferencia fundamental. Alguien sabía que vendrían. Mientras ellos confiaban en su capacidad para sembrar terror, el ejército mexicano ya había trazado un cerco invisible a su alrededor. Cada metro que recorrían no los acercaba al dominio, sino al desastre. Estaban convencidos de que controlaban el juego, pero en realidad eran piezas moviéndose dentro de un tablero que ya había sido diseñado en su contra. La arrogancia del grupo era evidente. Algunos incluso reían, seguros de que ni siquiera el ejército se atrevería a enfrentar semejante despliegue de hombres y fuego. Y sin embargo, ya no había margen para la soberbia. El terreno que creían conocer sería su peor enemigo. Las rutas que pensaban dominar serían las trampas que sellarían su destino. Porque cuando uno camina con la seguridad del poder absoluto, suele olvidar que el silencio puede ser la voz más peligrosa. Planificación de la emboscada. Desde hacía varios días, incluso antes de que los sicarios encendieran sus motores, el ejército mexicano ya sabía lo que iba a ocurrir. No fue casualidad ni golpe de suerte. Fue inteligencia. Una red tejida con drones silenciosos, satélites vigilantes y ojos en tierra que, poco a poco, fueron armando el rompecabezas. La información fluyó desde diferentes frentes, llamadas interceptadas, movimientos detectados desde el cielo, señales de radio que delataban una operación en marcha. Cada dato, cada coordenada, alimentaba un plan que estaba por ejecutarse con precisión quirúrgica. Los mandos militares no solo sabían que vendrían, sabían cuántos eran, qué ruta tomarían, qué tipo de vehículos usarían y en qué momento exacto cruzarían un punto vulnerable. La montaña, inmensa y áspera, no les pertenecía a los criminales. En esta ocasión, era el terreno ideal para una emboscada cuidadosamente diseñada. Se eligieron los puntos estratégicos donde las tropas podrían posicionarse con ventaja. Laderas con visibilidad completa, zonas altas para el tiro descendente, caminos estrechos que impedirían maniobras evasivas. Durante la noche anterior al operativo, unidades de élite comenzaron a movilizarse sin dejar rastro. Lo hicieron con disciplina férrea, sin interferencias ni errores. Avanzaban con el sigilo que solo da el entrenamiento real, colocándose como piezas de ajedrez alrededor de un tablero que los enemigos ni siquiera sabían que existía. Mientras tanto, desde un centro de mando oculto, oficiales monitoreaban el avance de los sicarios en tiempo real. Las cámaras aéreas no parpadeaban, la tecnología no dormía. Lo más notable no fue solo la ubicación de los soldados, sino el momento elegido para atacar. El objetivo no era iniciar un tiroteo inmediato, sino atrapar al convoy justo cuando estuviera más expuesto, a mitad del paso montañoso, donde no pudieran avanzar ni retroceder con rapidez. Ese lugar se convirtió en una trampa natural. El enemigo jamás supo que ya caminaba dentro de un diseño creado para desintegrarlo por completo. En cada rincón del operativo había una sola consigna: el silencio es más letal que la sorpresa. Y ese silencio, cargado de intención, estaba a punto de romperse. Posicionamiento de las Fuerzas Armadas. La noche aún envolvía las montañas de Michoacán cuando los primeros soldados comenzaron a ocupar sus posiciones. El aire era frío, cargado de tensión y expectación. Cada paso que daban era un susurro contra la maleza, un movimiento milimétrico guiado por la precisión de semanas de planificación. No había margen de error. Los soldados sabían que, para que la emboscada funcionara, debían convertirse en parte del paisaje, invisibles, inmóviles, letales. Las unidades se dividieron en grupos. Algunos ascendieron hasta lo alto de los riscos, donde podrían tener visión completa de la ruta que seguiría el convoy enemigo. Desde esas posiciones elevadas, dominarían el terreno como halcones al acecho.
Otros se situaron en puntos clave a ras de suelo, ocultos tras árboles, formaciones rocosas y depresiones naturales. Sabían que los vehículos blindados pasarían por allí, que los sicarios no tendrían forma de sospechar que el suelo bajo sus ruedas ya estaba marcado para la destrucción. Era un despliegue silencioso y coreografiado. La comunicación entre las unidades se realizaba mediante señales codificadas, sin emitir una sola palabra innecesaria. Cada comando era breve, cada movimiento controlado. Incluso el más leve sonido podía alertar al enemigo y arruinarlo todo. El sigilo, en esa etapa, era el arma más poderosa del ejército. No se trataba aún de disparar, sino de esperar. Y esa espera se hizo larga, densa, casi insoportable. Desde las alturas, los binoculares revelaban lo que las sombras escondían. Las luces lejanas del convoy comenzaban a asomarse como luciérnagas en la oscuridad. Los motores rugían con arrogancia, ajenos a la trampa que los esperaba. Los soldados agazapados apretaban los dientes. Algunos revisaban sus armas por última vez. Otros respiraban con calma entrenada, conteniendo la adrenalina que les recorría el cuerpo. Sabían que, cuando todo comenzara, no habría tiempo para dudar. Así, bajo la penumbra del amanecer, el ejército mexicano completó su despliegue. Como si fueran parte de la tierra misma, estaban allí, aguardando el momento exacto. A pocos metros, sin saberlo, el enemigo se acercaba, y cuando llegara el instante señalado, el silencio se rompería de una manera que cambiaría el curso de la historia. Inicio del combate. El primer disparo no fue un error, ni una advertencia, fue una sentencia. Cuando el sol apenas comenzaba a teñir de oro las cumbres de Michoacán, una explosión seca rompió el silencio como una grieta en la montaña. Ese sonido, potente y dirigido, marcó el inicio de un enfrentamiento que no sería igual a ningún otro. Desde sus posiciones elevadas, los soldados abrieron fuego con precisión letal. Las balas descendían como aguijones invisibles, perforando el aire y los vehículos del convoy sin dar respiro. El grupo criminal apenas tuvo tiempo de reaccionar. La sorpresa fue absoluta. Lo que parecía una ruta de dominio se transformó, en cuestión de segundos, en un campo minado de fuego. Los primeros impactos hicieron estallar los neumáticos, reventaron cristales blindados y sembraron el pánico entre los sicarios. Algunos intentaron responder, pero no sabían de dónde venían los disparos. Otros gritaban órdenes que se perdían entre el estruendo. Y los más experimentados entendieron algo terrible. Estaban atrapados. El convoy, largo y compacto, se encontraba justo en el corazón de la emboscada. Adelante, la ruta se cerraba con fuego cruzado. Atrás, los vehículos de apoyo comenzaban a arder. Los hombres salían de las camionetas en busca de cobertura, pero el terreno no ofrecía protección. Solo rocas dispersas y vegetación baja, incapaces de detener una lluvia de proyectiles calculados. Desde el aire, los drones transmitían en tiempo real la escena. Los oficiales del centro de mando observaban con frialdad táctica mientras los comandos ejecutaban el plan al pie de la letra. Cada ráfaga era parte de una sinfonía bélica que había sido ensayada con disciplina militar. Y aunque los sicarios eran muchos, armados y violentos, no estaban preparados para una emboscada de esta escala. En menos de 5 minutos, el caos se apoderó del convoy. El poder del ejército no solo estaba en sus armas, sino en su capacidad de atacar con orden, con sincronía, con el peso invisible de la preparación. Aquel primer disparo no solo marcó el inicio del combate, sino el principio del fin para quienes pensaron que nada podría detenerlos. Acción aérea, helicópteros, artillados. El estruendo de los disparos terrestres aún no se apagaba cuando otro sonido, más profundo y rotundo, comenzó a dominar el cielo. Los helicópteros artillados, que hasta ese momento habían permanecido en espera, surgieron como sombras imponentes sobre las copas de los árboles.
Sus hélices rompían el aire con una cadencia que se sentía en el pecho, como un tambor de guerra. Para los sicarios atrapados abajo, fue el anuncio de que el infierno apenas comenzaba. Desde el interior de las aeronaves, artilleros especializados manejaban ametralladoras montadas con una destreza que solo se consigue tras años de entrenamiento. Cada ráfaga era un golpe certero, dirigido a los vehículos que intentaban maniobrar para escapar del fuego terrestre. Los pilotos descendían con agilidad, volando a baja altura entre el terreno accidentado, esquivando ramas, alineándose con las columnas de humo que comenzaban a elevarse. En tierra, los soldados ajustaban sus posiciones al ritmo del ataque aéreo. Lo que estaba ocurriendo no era improvisado, era parte de un plan conjunto. Cada movimiento del enemigo había sido previsto, y los helicópteros cumplían el papel crucial de cerrar los espacios que aún quedaban abiertos. Las rutas de escape que podían haber sido aprovechadas por los más astutos del grupo criminal se sellaban una a una con fuego desde el cielo. La escena era brutal y coordinada. Los sicarios, desorientados, corrían buscando salidas entre los matorrales y los desniveles del terreno. Algunos disparaban al aire, intentando ahuyentar lo inalcanzable. Otros simplemente se quedaban inmóviles, como si hubieran entendido que todo intento era inútil. Desde lo alto, los visores térmicos marcaban cada figura humana con claridad. No había dónde esconderse. La llegada de los helicópteros no solo cambió el ritmo del combate, lo selló con contundencia. Confirmó que esta no era una ofensiva reactiva, sino una operación pensada para acabar con cada posibilidad del enemigo. En cuestión de minutos, el cielo se convirtió en aliado absoluto del ejército mexicano. Y cuando la tierra y el aire se unieron con un solo propósito, lo que quedaba por delante era solo resistencia inútil. Resistencia de los sicarios. Durante los primeros minutos, la confusión reinó entre los sicarios. Pero una vez que comprendieron que estaban bajo una emboscada total, intentaron reorganizarse. No eran improvisados. Muchos de ellos tenían experiencia en combates anteriores, en enfrentamientos sangrientos donde el desorden y el caos eran su entorno natural. Reaccionaron como sabían hacerlo, a base de fuego y furia. Se agazaparon tras los restos humeantes de sus vehículos, dispararon en dirección a los cerros y lanzaron gritos desesperados por las radios internas, pidiendo refuerzos que nunca llegarían. Algunos lograron montar ametralladoras en lo que quedaba de sus camionetas. Otros, arrastrándose por el terreno escarpado, buscaban posiciones más altas desde donde intentar devolver el ataque. Parecía por un instante que podrían contraatacar, pero esa ilusión se disipó tan pronto como el ejército mostró la solidez de su formación. Las unidades terrestres no se desorganizaron ante el fuego enemigo. Al contrario, mantuvieron la línea, se cubrieron mutuamente y ajustaron sus posiciones con disciplina férrea. Y si te está impactando lo que estás viendo hasta ahora, no te vayas. Tenemos otro video que te recomiendo si quieres entender cómo estas operaciones cambian completamente el equilibrio de poder en zonas controladas por el crimen organizado. Lo que ocurre allá también te va a dejar sin aliento. Pero primero, sigamos con este momento clave. Lo que marcó la diferencia no fue únicamente el armamento, sino la preparación. Mientras los sicarios se movían con desesperación, los soldados avanzaban con control. Las órdenes eran claras, los movimientos sincronizados. En lugar de dispersarse, el ejército cerró aún más el cerco. Cualquier intento de los criminales por reagruparse era detectado de inmediato desde el aire y neutralizado desde tierra. El enemigo luchaba a ciegas, sin saber cuántos soldados se enfrentaba, ni desde dónde vendría el siguiente disparo. Por otro lado, la ventaja que creían tener por conocer el terreno se desvaneció rápidamente. El ejército había estudiado cada curva, cada desnivel,
cada arbusto donde un hombre armado podría ocultarse. En ese contexto, la resistencia de los sicarios no era más que una reacción instintiva ante lo inevitable. Aún así, luchaban. Disparaban con rabia, con la desesperación de quienes sabían que la retirada ya no era una opción. En ese valle encajonado por las montañas, el sonido de la resistencia fue breve. Era la última chispa de un grupo que había llegado creyéndose invencible y que ahora peleaba por sobrevivir, sin saber que la batalla ya estaba perdida. Neutralización sistemática. La resistencia, aunque ruidosa, no detuvo el avance metódico del ejército. Lo que siguió fue una demostración de estrategia y control absoluto. Los soldados comenzaron a neutralizar cada unidad enemiga como si siguieran una lista invisible. Camioneta por camioneta, posición por posición, cada punto fue eliminado con una calma que resultaba tan intimidante como letal. Los disparos no eran producto de la prisa ni del miedo, sino el resultado de un plan que estaba siendo ejecutado al milímetro. Los vehículos blindados, que al inicio del operativo parecían un símbolo de invulnerabilidad, se convirtieron en ataúdes móviles. Los neumáticos explotaban uno tras otro, el humo envolvía la zona, y el metal se retorcía con cada impacto. Lo que había sido diseñado para proteger ahora se transformaba en una trampa mortal. Algunos sicarios, atrapados en su interior, intentaban escapar por las ventanas laterales, solo para encontrarse con el fuego cruzado que controlaba cada ángulo del terreno. A cada intento de movimiento, la respuesta del ejército era inmediata. Las tropas avanzaban por los flancos, despejando el área con táctica de pinza. Mientras unos avanzaban en línea recta, otros rodeaban por las quebradas, cortando cualquier vía de escape. No era una cacería salvaje, sino una operación quirúrgica. El objetivo no era exterminar con brutalidad, sino desmantelar con precisión. El terreno, tan familiar para los sicarios, ahora jugaba en su contra. Las curvas cerradas, las pendientes traicioneras y la vegetación baja, lejos de ofrecer cobertura, los exponían aún más. Cada disparo que realizaban era respondido con una ráfaga certera desde un ángulo inesperado. Las unidades aéreas seguían en el cielo, transmitiendo imágenes térmicas que guiaban a los soldados a cada escondite. La sensación de control era total. No quedaban márgenes para errores ni improvisaciones. Uno a uno, los vehículos fueron quedando inhabilitados. Los hombres que no cayeron abatidos comenzaron a rendirse, arrojando sus armas y levantando las manos, sabiendo que habían sido completamente superados. La neutralización sistemática no dejó espacio para la duda. El ejército mexicano no solo los había enfrentado, los había desmantelado pieza por pieza, como quien desmonta una máquina hasta dejarla inútil. Recuperación y aseguramiento de la zona. Cuando el último disparo se desvaneció entre las montañas, lo que quedó fue un silencio abrumador. No era el mismo que había precedido a la emboscada, lleno de tensión y expectativas. Este era distinto, denso, definitivo. El enemigo había sido reducido, la amenaza contenida, y ahora comenzaba otra fase igualmente crucial: asegurar el terreno, confirmar el control total y revelar con exactitud lo que se había logrado. Los soldados comenzaron a moverse con rapidez, pero sin perder el orden. Las unidades terrestres se desplegaron por toda la zona del enfrentamiento, revisando cada vehículo, cada rincón del camino, en busca de sobrevivientes, armamento oculto o cualquier intento de trampa residual. Cada hombre armado capturado fue desarmado con meticulosidad, esposado y separado para su identificación. Aquel operativo, que había comenzado con sigilo, ahora se mostraba a plena luz con firmeza. El ejército estaba allí para quedarse. Lo que encontraron fue revelador. Decenas de armas automáticas, fusiles de asalto, lanzagranadas, municiones de grueso calibre y explosivos listos para ser utilizados.
Había radios de largo alcance, chalecos antibalas y mapas con rutas estratégicas marcadas. El convoy no era simplemente un grupo de choque, era una unidad de guerra diseñada para tomar el control de territorios clave. Sin embargo, todo su poder había sido neutralizado antes siquiera de que pudieran disparar con pleno control. Además del armamento, el equipo militar incautado ofrecía pistas sobre operaciones futuras del cártel. Documentos, coordenadas y dispositivos de comunicación cifrada eran recuperados por los agentes especializados que ya estaban en camino. Lo que se había logrado no solo era una victoria en el campo, sino también un golpe a la inteligencia operativa del grupo criminal. Mientras tanto, patrullas ampliaban el perímetro, asegurando que no hubiera presencia de francotiradores rezagados o escondites secundarios. Las fuerzas del orden sabían que ningún enfrentamiento estaba completo sin el dominio absoluto del escenario. Así, paso a paso, fueron tomando el control de cada sendero, cada curva, hasta que las montañas volvieron a pertenecer al Estado. En ese momento la operación dejaba de ser solo un combate. Se transformaba en una declaración clara. No hay rincón donde el crimen pueda esconderse sin que la justicia, tarde o temprano, lo alcance. Importancia de la inteligencia avanzada. Nada de lo ocurrido fue fruto del azar. Cada disparo certero, cada movimiento calculado, cada ángulo dominado, fue resultado directo de una operación de inteligencia avanzada que se había gestado mucho antes de que los primeros sicarios pusieran un pie en la montaña. Durante varias semanas, las Fuerzas Armadas habían recolectado información, no solo desde el aire, sino desde dentro mismo del terreno que se convertiría en el escenario de la emboscada. Drones de reconocimiento sobrevolaban la región a distintas horas del día y la noche, registrando patrones, rutas, puntos de reunión. Satélites militares capturaban imágenes infrarrojas para detectar desplazamientos nocturnos. Pero lo más valioso no vino solo de la tecnología, también vino de las personas, informantes que, desde dentro o desde los márgenes del conflicto, aportaban detalles que ningún radar podía captar. Nombres, horarios, trayectos, jerarquías internas del grupo criminal. Toda esta información fue procesada por unidades de análisis táctico. No se trataba únicamente de saber dónde estaría el enemigo, sino de anticipar cómo actuaría ante distintas situaciones. Los oficiales militares construyeron simulaciones, diseñaron rutas alternativas, trazaron zonas de cobertura y puntos de bloqueo. No dejaron una sola variable al azar. Incluso las condiciones climáticas del día de la operación fueron consideradas en los planes de acción. Una parte crucial de esta estrategia fue la transmisión en tiempo real. Desde el centro de mando, comandantes y analistas seguían los desplazamientos del convoy mediante drones que nunca perdieron de vista su objetivo. Las imágenes eran claras. Cada paso del grupo armado era monitoreado y cada ajuste táctico se comunicaba de inmediato a las unidades en campo. Esta capacidad de observar, evaluar y actuar en simultáneo fue lo que inclinó la balanza desde el primer momento. La integración entre inteligencia tradicional y tecnología moderna no solo permitió prever los movimientos enemigos, también permitió adaptar la operación a los imprevistos del terreno, responder con flexibilidad y precisión. Así, mientras los criminales confiaban en su fuerza bruta, el ejército apostaba por el conocimiento, y en esta batalla, la información fue la primera bala disparada, y la más decisiva: preparación psicológica y entrenamiento militar. Mucho antes de que los soldados pisaran las laderas de Michoacán, ya se estaban preparando para ese momento. No era solo cuestión de armamento o estrategia, era mentalidad. Era temple. Cada uno de los elementos desplegados en la emboscada
había pasado por semanas de entrenamiento riguroso, ejercicios repetidos hasta la extenuación y simulacros diseñados para poner a prueba no solo su capacidad física, sino también su fortaleza emocional. Porque un combate como este no se gana solo con balas, se gana con la mente fría y el corazón firme. En instalaciones militares apartadas, alejadas del ruido mediático, los comandos participaron en escenarios de alto estrés que imitaban condiciones reales de combate. Disparos sorpresivos, explosiones simuladas, terrenos accidentados, comunicaciones interferidas. Cada posible fallo era corregido una y otra vez. La rutina se volvía extenuante, pero también necesaria. El objetivo era uno: que cuando llegara la hora real, ningún soldado vacilara ante el caos. Junto al entrenamiento físico, hubo una preparación psicológica igual de intensa. Psicólogos militares trabajaron con las unidades para fortalecer su capacidad de concentración, su manejo del miedo, su control del impulso y su resistencia ante la presión prolongada. No todos los hombres son capaces de mantener la calma cuando el enemigo dispara desde todas direcciones, cuando el humo no permite ver con claridad, o cuando el grito de un compañero herido sacude la línea. Pero estos soldados, sí. Lo más admirable era la cohesión del grupo. Cada uno conocía su rol con precisión. Sabían qué hacer, cuándo hacerlo y con quién contar. La confianza mutua era absoluta. Si uno caía, el siguiente sabía exactamente cómo cubrirlo. Esta disciplina no surge por arte de magia. Se forja con tiempo, con errores corregidos, con liderazgo claro. Por eso, cuando llegó el día del operativo, no hubo titubeos. Desde el momento en que comenzaron a moverse hacia sus posiciones, cada paso fue seguro. Esa preparación invisible, muchas veces ignorada por quienes solo ven el resultado final, fue en realidad la base de todo. Porque cuando la batalla estalló, no fueron solo soldados los que respondieron. Fueron hombres entrenados para pensar con claridad en medio del fuego. Tácticas de engaño y distracción. Aunque la fuerza y la precisión definieron la operación en Michoacán, hubo un elemento sutil y brillante que desequilibró la balanza antes de que sonara el primer disparo: el engaño. Los comandantes del ejército sabían que para atrapar a un grupo tan peligroso no bastaba con esperarlos. Había que conducirlos, manipular sus percepciones, hacerles creer que controlaban el terreno, cuando en realidad estaban siguiendo un guión cuidadosamente escrito para ellos. Una de las estrategias más efectivas fue la colocación de obstáculos falsos a lo largo de la ruta elegida por los sicarios. Camionetas quemadas, rocas aparentemente caídas de manera natural y hasta señales de enfrentamientos simulados fueron dispuestas para ralentizar su avance. Estos elementos no solo hacían parecer que otros grupos armados habían pasado por allí recientemente, sino que forzaban al convoy a desviarse ligeramente de su curso original. Cada desvío los acercaba más al centro de la trampa. Además, el ejército activó interferencias puntuales en las comunicaciones del grupo enemigo. Esto generó retrasos, confusión y reforzó la ilusión de que estaban bajo observación constante por células menores, no por una fuerza masiva. Los sicarios comenzaron a enviar exploradores a pie para revisar los tramos más sospechosos, perdiendo tiempo valioso y fragmentando su formación. Justo lo que se buscaba. Una táctica particularmente ingeniosa consistió en simular pequeñas escaramuzas a distancia, disparos aislados, ecos controlados, movimientos captados por drones y reproducidos en radios intervenidas. Todo estaba diseñado para sembrar la idea de que enfrentaban hostilidad dispersa, no una fuerza organizada. Así, cuando finalmente cayeron en la emboscada real, sus sentidos estaban embotados, su enfoque diluido y su estructura dividida. Este nivel de engaño exigía algo más que creatividad. Requería conocimiento profundo del comportamiento del enemigo.
saber cómo reaccionaría ante una amenaza aparente, cómo interpretaría una señal ambigua. Y en ese terreno psicológico, el ejército también fue superior, porque la batalla no empezó con las armas, comenzó con una ilusión bien construida, y cuando el enemigo caminó directo hacia ella, ya estaba vencido, sin saberlo. Colaboración interinstitucional. Detrás del éxito de esta operación no solo estaba el ejército, había una red más amplia, una sinergia cuidadosamente articulada entre distintas instituciones de seguridad que por primera vez en mucho tiempo operaron como un solo cuerpo. La coordinación entre fuerzas federales, policía estatal y unidades especializadas fue uno de los pilares que garantizó que cada movimiento militar estuviera blindado por un sistema más grande, más robusto y más vigilante. Mientras los soldados avanzaban sobre el terreno, bloqueando al grupo criminal en el corazón de la emboscada, patrullas de la policía estatal cerraban rutas alternas, caminos rurales y salidas improvisadas que los sicarios podrían haber usado para escapar. Cada posible vía de fuga había sido estudiada con antelación y estaba ya custodiada cuando el operativo comenzó. No hubo casualidades, ni espacios sin cubrir. Los helicópteros, que jugaban un papel central en el ataque aéreo, también contaban con el apoyo de radares y personal técnico proporcionado por otras agencias, asegurando que la cobertura fuera completa y sostenida durante toda la intervención. Por su parte, grupos tácticos de la Guardia Nacional se posicionaron en puntos urbanos aledaños, previniendo cualquier intento del cártel por desviar la atención o generar violencia en otras zonas para distraer a las fuerzas principales. La comunicación entre instituciones fue fluida y constante, radios encriptados, canales exclusivos, órdenes centralizadas. Todos sabían exactamente cuál era su papel. No hubo duplicidad de esfuerzos ni tropiezos logísticos. Lo que solía fallar en otras operaciones, la desconexión entre fuerzas, esta vez se transformó en fortaleza. Esta integración no solo fue táctica, también fue simbólica. Mostró a las comunidades locales que el Estado mexicano no está fragmentado ni dividido cuando se enfrenta a una amenaza real. Mostró que, si hay voluntad, todas las capas de seguridad pueden trabajar unidas, sin protagonismos ni fricciones. La operación en Michoacán no fue solo un éxito militar. Fue un ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional puede convertir una emboscada táctica en una declaración de poder legítimo. Y ese mensaje, quizás, fue tan importante como la propia victoria. El crimen organizado ya no enfrentaba a una sola fuerza, sino a un frente unido, preparado y coordinado.